alguien por ahí de la organización, por ahí que sepa los nombres de los muchachos, los Juan Guatis, por ahí para que me feliciten los nombres de los muchachos, ahí también del joven oficial, también por ahí de los Petas Petis, también los nombres por ahí, requiero los nombres. Que me tiene que ver los tickets. ¿Vamos ya acá? ¿Y los otros dos? Ya está. Aparte, ahorita le traigo una ayudante por ahí. ¿Cuántos días cada?
Carnaval de Santa Cruz, Panaco. Por ahí. El joven Miami, sus oficiales.
Ahí están sacando permiso por ahí. Ponle una canción, una letra para que ellos bailen. Ya están ahí en el kilómetro.
por ahí. Vamos a recordarles que todavía hay muchos antojitos para que pasen a disfrutar los antojitos. Tenemos tamales, tenemos pomelo, a los tacos, por allá está muy solito el puesto de los taquitos. Pásenle por ahí, los tacos ahí, enchiladas. Hay muchas cosas por ahí, queremos que participen, ya que todo esto se está haciendo posible gracias a la participación de todos ustedes. Y esto se va a poner mejor si todos contribuimos, si todos apoyamos. Entonces, ¿por qué no consumir un rico atolito? ¿Por qué no consumir unas ricas enchiladas, unos tacos al pastor? Porque queremos que todas estas actividades se sigan realizando. Así que hay que apoyar a la causa. Vamos a darle un pequeño espacio por ahí para anunciar todas las cosas que se están haciendo todavía. Pero sobre todo les recordamos que todo esto es posible gracias a ustedes. Y que favorcito, les recordamos, sí, eso sí, con mucho cuidado, tengan cuidado con los niños, que no se vayan a lastimar algo, porque todo esto es, no nos hacemos responsables nosotros. Así que cuiden a los niños para que jueguen bien, pero que no les pase nada y que nadie salga lastimado, porque nosotros no nos hacemos responsables de lo que pueda pasar, ya que esta es una fiesta de todos ustedes. ¿Sale? Va a pasar un carro rojo, una camioneta roja con placas de California. Hagan espacio, a ver niños, papás ayúdenos con los niños. Y por ahí también le recordamos, después de que se acabe esto, a ver si alguien se presenta como voluntario, a ver cuántos voluntarios tenemos para que limpiemos todo esto, para entregar el lugar bien limpiecito, así como lo recibimos. Así que después de que se acabe esto, a ver si nos ayudan, por favorcito, todos los paisanos, los que quieran apoyarnos, para que esto por ahí, para entregar el lugar todo limpiecito. Hay muchos antojitos, así que pásenle y seguimos con más. Los tacos por ahí, el amigazo que también nos está apoyando y está apoyando esta noble causa. Él se ofreció y nos dijo: yo les echo la mano. Hay que consumir. Queremos que todo esto siga siendo posible, y todo esto se hace posible gracias a ustedes, gracias a la participación de todos los paisanos. El taquero vive aquí, también le recordamos que él hace comida. Si quieren por ahí los servicios del taquero, por ahí, que con mucho gusto nos está apoyando, puede por ahí a pasar por la información. Y le recordamos, todo esto se está haciendo posible, todo esto está haciendo posible gracias al patrocinio a todos ustedes. Ahora estamos listos, ¿vale?
Por acá, te felicito su presencia. Alfredo Aguilar. Yo